¿Sabías que existe un país árabe en el que hablan español? Te apuesto a que no lo sabías. Pues sí, te estoy hablando de la República Árabe Saharaui Democrática. Aunque su reconocimiento internacional en la práctica es bastante limitado, ya que la mayoría de las potencias occidentales, ni siquiera la Unión Europea, los reconocen. Puesto que, por ejemplo, para la ONU, este territorio aún está pendiente de descolonización. Es decir, para la ONU, este territorio aún pertenece a España y que España es el responsable de garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui. Sin embargo, en la práctica, España lo único que ha querido hacer es desentenderse del problema. Y en el último tiempo, antes le ha dado incluso la espalda al pueblo saharaui y al Frente Polisario, que es la guerrilla que resiste la ocupación ilegal e incluso podríamos decir que imperialista del reino de Marruecos sobre el territorio saharaui. Sí, porque en este canal defendemos la autodeterminación del pueblo saharaui y rechazamos contundentemente la invasión imperialista del reino de Marruecos avalada por Estados Unidos y Francia. ¿Por qué? Porque el territorio de Marruecos es un territorio muy rico al norte, con grandes yacimientos de recursos muy importantes. Pero bueno, quédense hasta el final de este video para que conozcan la historia, la actualidad geopolítica de este conflicto y tal vez hagamos algún análisis de qué podría pasar de aquí en adelante. Así que quédense con nosotros. Yo soy Juan González y este video lo estoy haciendo para aprobar la actividad final del curso de geopolítica que está a cargo del profesor Gustavo Soto. Así que, como les decía, vamos a hablar del conflicto del Sahara Occidental entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, pero que obviamente tiene implicaciones geopolíticas muy importantes, que tal vez no son muy notorias, pero que sí son muy determinantes en muchos casos. Así que vamos a ver, vamos con la intro. Para entender el conflicto actualmente, tenemos que remontarnos por lo menos a más de 500 años, cuando en 1476 un castellano, recordemos que en ese momento España aún no existía formalmente, sigamos, construyó una fortificación en las costas del Sahara Occidental y entre idas y venidas por el territorio, España le fue perdiendo el gusto porque no encontraba nada valioso allí en ese momento. Y así pasaron varios siglos en los que España iba y venía del Sahara, pero sin hacer un asentamiento regular, digámoslo así, en ese territorio en específico. Hasta que, y aquí nos saltamos a siglos adelante, específicamente al siglo XIX, cuando en 1885 las potencias europeas se adentran en una carrera colonial por África. Y es que en 1885 las potencias europeas se reparten África como un pastel. Se lo rebanan, incluso por ahí hay una caricatura que seguramente muchos la han visto, muy conocida y lamentable, obviamente, en la que los europeos se rebanan África a pedacitos. Y España en ese momento reclama el territorio del Sahara Occidental como suyo. Y las potencias europeas en la conferencia de Berlín, que es el reparto de África, acceden a darle este territorio a España. Y a partir de aquí España comienza a ocupar el territorio de una manera más regular que antes. Y comienza a desarrollar más actividades económicas como la pesca o la extracción de oro. Sin embargo, no es hasta 1934 con la Segunda República Española, que España establece por fin un control total sobre todo el territorio del Sahara Occidental. Por ejemplo, es en 1938 cuando
la Segunda República, aunque en este momento España se encontraba en una guerra civil, pero no es hasta 1938 que se funda la capital de El Sahara, el Aaiún. Posteriormente, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la ONU promovió el proyecto de descolonización, en el que instaba a todos los países europeos a otorgar la independencia a sus territorios de ultramar, o bien a incorporarlos mediante referéndum. Es en este contexto que Francia y España le dan la independencia a los territorios que tenían en Marruecos. Y es en este contexto en que Marruecos, ya como un estado independiente, es decir, como un reino, Marruecos es un reino, comienza la reclamación de la totalidad del territorio saharaui, por considerarlo parte del supuestamente Marruecos histórico. Pero no fue el único. Mauritania también reclamó territorios del Sahara. Incluso Mauritania, que también venía de recientemente independizarse de Francia, se enfrentó en una guerra al Frente Polisario, que como lo dije antes, es la guerrilla que surge incluso ya en la época de Franco, que lucha por primero la independencia del pueblo saharaui y luego, que se extiende hasta nuestros días, por la autodeterminación del pueblo saharaui. Sin embargo, el Frente Polisario pudo contener la guerra con Mauritania, y en 1979 Mauritania se echa para atrás en sus pretensiones por el territorio del Sahara Occidental. Entonces, al Frente Polisario le quedaba ahora enfrentarse al reino de Marruecos. A finales de los años 60, la ONU seguía insistiendo a Franco que dejara el territorio saharaui, pero el régimen franquista se negaba. Así pues, surgió el movimiento de liberación de Zaguía el Amra y Río de Oro, un movimiento guerrillero que luchaba por la independencia del Sahara. Ante esta ola de atentados y nacionalismo, la España franquista decidió otorgarle el estatus de provincia al Sahara e incorporarlo totalmente a España. De esta manera, el pueblo saharaui, ya desde finales de los años 60, eran todos ciudadanos españoles, incorporados formalmente al resto del territorio y contaban con los mismos derechos que el resto de los españoles. Sin embargo, esto no calmó el ánimo de los independentistas. Veamos por qué. Ya en la década de los 70 surgiría el Frente Polisario, que se extiende hasta nuestros días y resiste la ocupación marroquí. En 1970 la ONU aprobó llevar a cabo un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, al que España primero se negó, pero luego aceptó. El pequeño problema con este referéndum es que el referéndum que la España franquista y la ONU habían pactado debía llevarse a cabo en 1975. En ese año Franco estaba agonizando y el referéndum nunca logra llevarse a cabo porque España estaba sumida en una profunda crisis política, estaba en un estado de shock. Así que Marruecos, ante este vacío y con el apoyo implícito de sus aliados occidentales, inició la Marcha Verde, que fueron columnas de civiles marroquíes escoltadas por el ejército, que se tomaron el territorio del Sahara Occidental. Así que con la Marcha Verde es que se inaugura, digámoslo así, la maldición del pueblo saharaui. Columnas móviles de civiles entraron escoltadas por el ejército marroquí y tomaron el Sahara Occidental, con la complacencia de gran parte de la comunidad internacional. Es decir, el conflicto del Sahara Occidental realmente es un conflicto que poco o nada le interesa a gran parte de la agenda política mundial. Y es que realmente los importantes recursos que hay en el Sahara están al norte. Marruecos los ha tomado fácilmente porque el Frente Polisario es una guerrilla regular que se mantiene, pero no tiene el mismo poder que tiene el ejército del Reino de Marruecos, así que Marruecos logra administrar este territorio de facto con relativa facilidad. Y Marruecos es obviamente un aliado servil a los intereses norteamericanos. Es la realidad.
Sigamos. Y aquí comienza el análisis geopolítico más estricto. Veamos por qué. La ONU rechaza la ocupación de Marruecos, pero, por otro lado, Francia y Estados Unidos la ven con buenos ojos. En ese entonces porque el Frente Polisario era financiado por Argelia, y Argelia era un fuerte aliado de la Unión Soviética en África. Y recordemos que estamos hablando de la década de los 70, y en los 70 nos encontrábamos en plena Guerra Fría. Sigamos. ¿Y qué pasó con la responsabilidad que tenía España? Pues en 1975 Franco muere, y el que asume como jefe del Estado en ese momento es el príncipe Juan Carlos I, que lo que hace es básicamente negociar una retirada de España con Marruecos y Mauritania. El rey Juan Carlos I básicamente lo que hizo fue huir del Sahara Occidental, lo que generó un gran descontento entre gran parte de la población española y en especial del ejército, porque desde hace varios años los saharauis eran ciudadanos españoles. En todo caso, el ejército español lo que hizo básicamente fue huir, dejando abandonados a los saharauis hasta el día de hoy. En los siguientes años, en las décadas de los 80 y 90, el Frente Polisario continúa resistiendo la ocupación marroquí valientemente, sin embargo, aún no surte mucho efecto. Marruecos ocupa y gobierna de facto la mayor parte del territorio del Sahara Occidental. La República Democrática Saharaui, que fundó el Frente Polisario en 1976, apenas controla un territorio pequeño y muy pobre de todo el territorio del Sahara Occidental. Marruecos se ha quedado con el territorio más rico. En 1991 se produjo una gran escalada entre Marruecos y el Frente Polisario, con bombardeos y movimiento de tropas más o menos a gran escala. La ONU rechaza constantemente la actitud de Marruecos. En 1991 llamó e instó a España y a Marruecos a que organizaran un referéndum, por fin, para que la población del Sahara decidiera su futuro. España, desde que muere Franco y relativamente hasta hace muy poco, apoyaba el referéndum y digamos que apoyaba la autodeterminación del Frente Saharaui e implícitamente las políticas del Frente Polisario, aunque eso ha cambiado en los últimos años, como lo veremos más adelante. A nivel geopolítico, el Sahara Occidental sí es un territorio bastante importante. Recordemos que Franco incluso era muy reacio a dejar este territorio, que incluso lo incorpora, pues le da todo el estatus formal de ciudadanía. ¿Por qué? Porque en el Sahara Occidental, principalmente al norte, se encuentran yacimientos de fosfato, oro, cobre e incluso de gas y petróleo, más al norte del territorio. Y también se encuentran importantes recursos pesqueros. Para que se hagan una idea, Marruecos se quedó con una importante mina de fosfato que al año le representa ganancias por más de 1.000 millones de euros. Así que Marruecos ha ganado y mucho con la incorporación del territorio saharaui, y es por eso también que se aferra a tenerlo y a no dejarlo ir. Además, en el Sahara también hay importantes yacimientos de gas que podrían eventualmente llegar a Europa. ¿Por qué? Esto en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, que España, sorpresivamente para muchos, ha cambiado su retórica en cuanto al conflicto entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos. Pues en el año 2022, hay que decirlo, sí, en el marco de la guerra de Ucrania, España cambió su postura. Ya no apoya el referéndum de la autodeterminación del Frente Saharaui, sino que más bien apoya la propuesta de paz que maneja el gobierno, más bien el Reino de Marruecos. Pero esto tiene unas grandes implicaciones geopolíticas y geoeconómicas que aquí explicaremos. Y es que en el contexto de la guerra que Rusia y Ucrania están llevando a cabo,
las dispensas de gas que Rusia llevaba hasta Europa ya no han sido posibles y se han visto afectados muy fuertemente países como Polonia o Alemania y en menor medida Francia o España, que tienen como abastecerse no de igual medida que antes, pero Marruecos por el mar Mediterráneo puede hacer negocios con Francia y España. Así que a España le parece mejor llevarse en este caso mejor con Marruecos, también por recomendación de la Unión Europea. Además, España también espera ganar con esto, y es que mejorando sus relaciones con Marruecos podría controlar mejor la inmigración ilegal si Marruecos presuntamente le ayuda. Así que en esto estamos viendo cómo el pueblo saharaui queda a merced de poderes internacionales que sencillamente desde la década de los 70 le han dado la espalda. Incluso España, que era quien tenía la responsabilidad de solucionar el problema, y lo único que ha hecho es lavarse las manos. Básicamente han traicionado al pueblo saharaui, que al momento en que Marruecos invade el territorio, el pueblo saharaui era parte de España. A continuación veremos también quiénes son los que apoyan a la República Democrática Saharaui o al Frente Polisario y quiénes a Marruecos. Entre los beligerantes a favor del Frente Polisario y la República Democrática Saharaui se encuentran que están formalmente Argelia. La Unión Africana también ha hablado de apoyar al Frente Polisario, sin embargo, le queda bastante difícil llevar a cabo alguna acción, puesto que Marruecos también pertenece a la Unión Africana. Rusia, por su lado, también ha coqueteado o ha mostrado solidaridad con la causa del Frente Polisario y los saharauis. También se encuentran unos apoyos, pero que tienen menor peso geopolítico y que podrían influir menos en la situación, como lo son Venezuela, México o Cuba. Por su parte, hay autores neutrales, por ejemplo como la ONU, que lo único que pide es el referéndum. Un referéndum que no se sabe si se va a llevar a cabo, pero que en caso de llevarse a cabo, la República Democrática Saharaui podría salir fuertemente derrotada, porque Marruecos ya ha propiciado demasiada inmigración marroquí como para ganar este referéndum en caso de llevarse a cabo. Por otro lado, Israel, la Unión Europea y Estados Unidos se presentan como actores neutrales, pero coquetean bastante con el plan de Marruecos, por las diversas implicaciones geopolíticas y geoeconómicas también que ya hemos mencionado. Así que por su parte Marruecos es apoyado abiertamente por el momento solamente por la Liga Árabe. Y en conclusión, llegando al final de este video, sé que muchas personas me dirán, no es realmente un país. Pues sí, la República Democrática Saharaui cuenta con reconocimiento limitado a nivel internacional, y además ni siquiera la ONU la reconoce, aunque sí muchos países, pero bueno, tiene poco reconocimiento internacional. Yo decía que son hermanos hispanos perdidos porque muchos hablan el español, y sí, muchos me dirán que hoy en día muchas personas no hablan español en el territorio, pero las entidades públicas del gobierno de la República Democrática Saharaui siguen manteniendo el idioma español como idioma oficial de sus instituciones. Por ejemplo, en las instituciones públicas del gobierno están escritas en árabe y en español. Además que hay demasiada cooperación con el gobierno de España o con fundaciones e instituciones de la sociedad civil española. También hay importantes misiones de los gobiernos de Venezuela y Cuba con médicos y profesores en los campos de refugiados que están en Argelia con los originarios del Sahara Occidental, los saharauis. Por otro lado, si bien el uso del español en las personas más jóvenes es cada vez menor, sin embargo, en los adultos mayores, en las personas más viejas, sí es muy común encontrar el uso del español. Y esto es entendible puesto que muchas de estas personas nacieron cuando el Sahara era territorio de España y se formaron en una educación pública que
fue normalmente todo el tiempo en español. Sin embargo, en los campos de refugiados o en las zonas que controla el Frente Polisario y la República Democrática Saharaui, sí se ve buen uso del español. Es más, el Frente Polisario incluso lo promueve. Además, el presidente de la República Democrática Saharaui, que es también el secretario general del Frente Polisario, habla muy bien el español, como van a ver a continuación en este video que les voy a poner. Hemos entrado en un proceso en el 91 creyendo de que estamos tratando con un mundo justo. 30 años nos han demostrado todo lo contrario. Es una frustración. Y no solo muchas personas en el Sahara Occidental aún usan el español, sino que incluso tienen una radio nacional que aún opera y que opera completamente en español. Saludos para todos nuestros oyentes donde quiera que nos sintonicen y un especial saludo para todos los saharauis que sufren bajo la ocupación marroquí en los territorios ocupados de nuestra patria. Iniciamos esta hora de transmisiones de la Radio Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática. En el territorio que administra de facto Marruecos también aún persiste algo de español, muy poco, pero algo, aún se leen algunos letreros de la época española en español, y incluso aún hay escuelas de la época de España que siguen operando y dan la educación en español. Sin embargo, el uso del español obviamente ha sido un poco perseguido por el reino de Marruecos. El pueblo saharaui hoy es uno de los pueblos olvidados que aún sueña con su independencia, con su libertad, pero que se enfrenta a grandes poderes internacionales que no les interesa que sea un pueblo soberano e independiente. Veremos qué sucede. Por el momento, la ONU nos demuestra que no es más que una organización de papel o que en algunos casos es simplemente servil a los intereses norteamericanos. El Frente Polisario a día de hoy continúa luchando valientemente y con determinación. Su presidente y secretario general, Brahim Ghali, dice que no se rendirán, que nacen y mueren saharauis. Veremos qué sucede. Desde aquí estamos con el hermano pueblo saharaui, que incluso debería tener más visibilidad por parte de los gobiernos hispanoamericanos y propiamente de España, por obvias razones culturales e históricas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerda dar like, comentar o suscribirte. Tu apoyo es muy importante para mí. Muchas gracias. Chao, chao. Como tienes unos mártires en tu familia, en tu pueblo, y eso sientes incómodo si no haces algo para ellos. Mi objetivo y mis sueños es estar en el frente. Y el día que viera el frente me voy a tener más miedo que a mis amigas que el miedo que tengo a mí misma. Esta relación es como amigas y como partes de la familia, y cuando una de ellas se va o estamos en vacaciones, echamos mucho de menos